Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de la Escuela Dominical. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos, capítulo 2. Hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo, el discurso de Pedro. Pero antes quería que oráramos juntos. Creo que es un tiempo duro, difícil, de mucha prueba y nos hace falta orar juntos, los unos por los otros. Entonces esta mañana quiero empezar orando juntos. Señor, aquí venimos delante tuyo a poner todas nuestras cargas en tus manos. Señor, estamos pasando por una prueba que vos estás permitiendo, Señor, pero es dura, es difícil este tiempo. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Oramos por aquellos que han perdido familiares, amigos, que han perdido trabajos, que han perdido ingresos, Señor. Por aquellos que están pasando problemas emocionales, con problemas de relación. Señor, traemos todas nuestras ansiedades y temores delante tuyo, sabiendo que vos tenés el control, que a vos no se te escapa este tiempo, que vos sos todopoderoso y sos el creador del cielo y de la tierra, y sabemos en quién confiamos. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que vos nos des de tu paz, que nos des tu consuelo, que extiendas tu misericordia sobre nosotros, Señor, porque esperamos en vos confiamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, empecemos. Como decíamos, vamos a continuar con el discurso de Pedro. Esta clase es ¿y ahora qué hacemos? Bien, repasamos un poquito algunos tips del libro de los Hechos para que vayamos recordando en dónde estamos ubicados, ¿sí? Bien, antes de empezar a hablar del discurso de Pedro, vamos a hablar un poco de Pedro. Aquí les pongo algunas cosas, características de él, situaciones que vivió y algunas cuestiones de lo que sabemos de su vida, dónde nació, dónde vivía, quién eran sus hermanos, era casado, a qué se dedicaba, y algunas cositas en las cuales él estuvo participando, buenas y malas, ¿no? Algunas cosas que él hizo bien y otras cosas que no le salieron tan bien. Hay mucho más para hablar de Pedro. Hay un resumen muy lindo en la Biblia de Thompson, que es uno de los materiales que usamos en la escuela dominical. Allí hay un resumen con todos los hechos más importantes, trascendentes de su vida. Yo puse acá algunos y les coloco las citas para los que quieran investigar un poquito más y recordar, puedan hacerlo y puedan ir viendo quién era Pedro. Un poco también para que también nosotros nos preguntemos qué cosas tengo yo de Pedro, que me parezco en algo, soy impulsiva, soy así vehemente o no soy tan parecida en tal o cual cosa. Eso está bueno que lo vayamos pensando también para ver qué hubiéramos hecho nosotros en la situación que se encontraba Pedro. Bien, avanzamos un poquito más y ¿se acuerdan dónde habíamos dejado los discípulos, no? Los discípulos con los apóstoles estaban reunidos, orando juntos el día de Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo. Y allí empezaron a hablar en lenguas. Como sabemos, hubo un estruendo muy grande, toda la gente se reunió y en ese momento muchos empezaron a pensar, esta gente, ¿qué les está pasando? ¿Qué están hablando? ¿No estarán borrachos? ¿No habrán bebido demasiado? Y allí es cuando Pedro comienza su discurso. Él se para en medio de la multitud y les explica que era la hora 9, es la tercera hora, las 9 de la mañana en realidad, y que la costumbre judía era de no desayunar, no comer nada antes de las primeras oraciones, que eran a las 9 de la mañana. Entonces él les dice esto, a ver, no pueden haber comido nada ni desayunado y menos estar así porque es la hora, es la tercera hora. Bien, y después
les empieza a hablar de la profecía de Joel. Ustedes pueden leerla en el libro de Joel, en el capítulo 2. Lo primero que empieza hablándoles Pedro es sobre esta profecía que parte se está cumpliendo ahora, en ese momento en Pentecostés, ¿sí? Entonces dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Y sigue leyendo toda la profecía. Como podemos ver, hay parte que se estaba cumpliendo en ese momento. Ahora, tenemos que ver algunas cosas. Primero, que la gente que estaba allí era prácticamente toda judía. Como sabemos y como vinimos diciendo recién, era una fiesta judía en la cual asistían judíos que vivían en distintas partes y se trasladaban hasta el templo. Había mucha gente de muchos lugares, de distintos continentes. Habíamos visto eso en la clase anterior, ¿recuerdan? Entonces, esta multitud era judía y Pedro toma la profecía que ellos conocían de Joel para empezar a hablarles de Jesús. Aquí les pongo también el resto de la profecía que falta en su cumplimiento para que la puedan comparar con Apocalipsis 6 y vean allí que hubo cuestiones, por ejemplo, en la muerte de Jesucristo, que se oscureció el sol y algunas otras cosas, pero no pasó lo que está descrito en Joel y en Apocalipsis todavía. Bien, entonces las características del discurso de Pedro era que él les hablaba a ellos con palabras que ellos podían entender. Lo hacía basado en su propia vivencia, en lo que había vivido con Jesús, en los conocimientos que él tenía. Y obviamente fue un discurso espontáneo. Él no venía pensando qué era lo que iba a pasar, porque ellos no sabían que ese día iba a ser el día de la venida del Espíritu Santo. No sabían esto. Entonces no se prepararon, como pude haberlo hecho yo para preparar esta clase. Él no sabía qué iba a decir. Y todo lo que habló, inspirado por el Espíritu Santo, fueron palabras propias, salidas de su experiencia con Jesús. Bien, y acá él habla en este discurso con pruebas y los lleva a reflexionar. Volvamos a pensar que eran todas personas que conocían las Escrituras, eran gente judía. Entonces, lo primero que les dice en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Les recuerda, arranca así, recordándoles que Jesús había hecho muchas maravillas. Él era conocido por ellos, era llamado rabí, o sea, ellos sabían y habían vivido y habían experimentado estos prodigios, señales y maravillas a las cuales se refería Pedro. Y sigue, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí empieza a hablar con esta segunda prueba de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y acá, esto en el diálogo, como lo viene relatando Lucas, va como enganchado, ¿no? Primero les habla de Jesús. Ustedes vieron quién era Jesús, los milagros que hacía, lo conocieron, eso era por parte de Dios. Ustedes lo prendieron y lo mataron y lo llevaron a crucifixión. Entonces, aquí el propósito de esos milagros de Jesucristo, había otros propósitos más pequeños, pero el principal era que conocieran a Jesús como Hijo de Dios
que lo recibieran en sus corazones y que pudieran tener vida eterna. Después empieza hablando de la muerte y resurrección. ¿Por qué de la resurrección? Porque había pasado hacía poquito, ellos lo habían visto ascender. Jesús había pasado 40 días mostrándose en público para que ellos pudieran ver que Él había resucitado. Esto debe haber llegado a sus oídos. Y también allí podemos ver, acá en Juan también, que Jesús mismo habla de su muerte y dice que nadie lo mata, sino que Él pone su vida. Él la entrega para esto. Él se pone en el altar como cordero para sacrificio, para que nosotros podamos tener vida eterna, para redención de nuestros pecados, ¿sí? Bien. Y acá comienza a hablar del rey David. Y acá parece que Pedro pierde el rumbo, ¿no? Que se fue de línea. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se salió de tema. ¿Cómo saca Pedro a David? Bueno, hay una costumbre judía que ellos tenían en Pentecostés de hacer una proclama, no solamente en Pentecostés, sino cuando se realizaba la cosecha, que era decir que David, rey de Israel, vive para siempre. Ellos lo repetían como una proclama, ¿no? Como un grito. David, rey de Israel, vive para siempre. Entonces Pedro toma a David, toma el Salmos 16 y empieza a explicarles que este David, a quien ellos creían que todavía era rey y estaba vivo, ese David había predicado, inspirado por el Espíritu Santo, había hablado de la resurrección de Jesucristo. Entonces, fíjense que dice: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Empieza entonces a citar ese salmo y les explica que David ciertamente murió y fue sepultado. Seguramente el sepulcro estaba ahí nomás. Entonces él dice: está con nosotros hasta el día de hoy su sepulcro. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí el mismo Pedro explica que, inspirado por el Espíritu Santo, David reconoció la resurrección de Cristo. Imagínense los sorprendidos que deben haber estado, lo impactados con esta revelación, estos judíos que estaban escuchando el discurso de Pedro. Y Pedro continúa hablando de David, habla del Salmo 101, donde David ahí proclama el señorío de Cristo. Y sigue diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y allí Pedro dice, el versículo que es más impactante de todo su discurso: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto termina de impactar, termina de penetrar en los corazones de las personas que estaban escuchando. Un quiebre. Allí ocurre esto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos reconocemos pecadores, nos arrepentimos y comenzamos a pensar: ¿qué hacemos ahora? Es impresionante las palabras de Pedro, el poder de esas palabras inspiradas por el Señor, que llegan a hacer que estas personas empiecen a sentir el pecado en sus vidas y decir: ¿y ahora, Pedro, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Pedro les explica inmediatamente que lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y bautizarse como testimonio
de la vieja vida a la nueva. Fíjense, hablaba con gente israelita, con judíos, y no les dijo, ustedes tienen que agarrar un corderito, ir hasta el sacerdote. No. Acá les habla de que el sacrificio de Cristo ya fue, que Él fue el Cordero Pascual, sacrificado por todos nuestros pecados, y que no hacía más falta. Los pasa al nuevo pacto. Tienen que dejar el viejo pacto y pasar al nuevo. Esto es lo que ellos entienden. Y allí también la Biblia nos explica que Pedro sigue hablando. Esto es lo que nos cuenta Lucas, pero él sigue hablando y sigue hablando, explicándoles al resto de las personas cómo era esto de pasar a un nuevo pacto y de recibir a Jesucristo y creer en Él. Y entonces, hay características que tienen la iglesia de Hechos. Allí se convierten ese día como 3.000 personas, lo dice la palabra de Dios. Y avanzamos un poquito más. Entonces, en el versículo 42 encontramos algunas características que nos sirven para pensar hoy cómo queremos la iglesia para nosotros, la iglesia de hoy. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, hermanos, lo importante de perseverar en la doctrina. Que no venga nadie con otro viento distinto, como dice la misma Biblia, y que quiera convencernos de otra cosa. Perseverar en la palabra, en lo que fuimos aprendiendo, en lo que entendemos, eso es importante y era una de las características de esa iglesia y tiene que ser la característica de nuestra iglesia hoy. El perseverar en la comunión unos con otros, como estamos haciendo, el sostenernos, el escucharnos, el apoyarnos, el orar unos con los otros, no solamente el partimiento del pan en la cena del Señor, sino de compartir todas las cosas. Después, más adelante en este capítulo, se habla de que ellos también compartían la vida, vendían sus propiedades y sus bienes y los dividían entre ellos. Esto también lo hicieron porque luego viene una persecución importante, entonces ellos es como que el Espíritu Santo los estaba preparando para poder dejar esos lugares y trasladarse a otros donde fueran dispersados, fueron dispersados luego, pero eso ya lo vamos a ver. Y en la oración, perseverar en la oración todos juntos, como hicimos hoy, en este tiempo tan difícil, tan duro. Es importante que perseveremos en la oración, que busquemos grupos de apoyo y que oremos los unos por los otros, por las necesidades que tenemos y que tenemos con otros, las propias y las de los demás. Y por eso, hermanos, para finalizar, nosotros, ¿qué haremos? Supongamos que el Señor en esta mañana nos habló y nos confrontó con nuestros pecados, con las cosas que tenemos como peso, aquellos hábitos que debemos dejar, aquellas cosas que no estamos haciendo conforme a la voluntad del Señor. Y nos preguntamos ahora, ¿qué haremos? ¿Qué nos responderá el Señor con respecto a esto? ¿Qué tendremos que hacer conforme a lo que el Señor nos diga? Hoy podamos orar, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Qué voy a hacer con esto? Con esto que me mostraste, con esta situación, con esto que estoy pasando. ¿Qué voy a hacer? Y creo que Dios tiene una respuesta específica para cada uno de nosotros en este día. Bien, que el Señor les bendiga. Espero que podamos seguir juntos, unánimes, orando los unos por los otros, que podamos aprender de esta primera iglesia, cómo se manejaban ellos. Y les deseo que esta semana el Señor esté con ustedes y en cada cosa que emprendan, en cada decisión y en cada situación.
Que el Señor les bendiga.